Sí, ¿tienen alguna consulta? A ver, como no estoy viendo lo que están escribiendo, voy a poner acá esto. ¿Qué dice? ¿Cuándo conoceremos los grupos? Ya, el profesor Edward lo va a publicar, André, y se los va a mostrar en clase. También puede ser la siguiente clase, que es el próximo viernes. También puede ser. Me estaba olvidando algo importante. Vamos a ver de una vez la hora de recuperación, ¿no, profesor? Mejor. A ver, la Sí, recuperación. profesora. La semana 3, antes que nos olvidemos. Ya, chicos, todas las semanas tenemos clase, pero la semana 3 es una semana especial porque es una semana dado por Semana Santa. Y vamos a perder el viernes, jueves y viernes. Bueno, conmigo y con Edward el viernes. Entonces, con el profesor hemos acordado darles como horario de recuperación. Vamos a poner acá, vamos a poner acá, vamos a poner aquí. Recuperación, de una vez, porque si no me olvido, nos olvidamos. A ver, horario de recuperación por feriado de Semana Santa. El horario de recuperación va a ser el día martes. Primero, en principio va a ser la semana 3. El día martes 4, creo que es. Ahora voy a fijarme la hora, a ver, voy a fijarme la fecha. Sí, martes 4 de abril. El horario va a ser en la nochecita, de 6 de la tarde, o sea, 18 horas, a 18 a 20 horas. Ese va a ser el horario de recuperación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos pueden en ese horario, chicos? Sí, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Genial? ¿Sí? Sí, muy bien. Qué bueno que se acomode a todos. Todos pueden, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno. Ya, entonces lo voy a capturar para ponerlo ahora, lo vamos a programar. ¿Ok? Genial, genial. Qué chicos tan lindos ya. Entonces vamos a poner acá. Es que esa es la recuperación del jueves. Sí, ese horario lo van a acordar con el mismo profesor en clase, ¿no? ¿No, profesor Edward? El horario de recuperación de teoría lo van a recordar con el profesor. Le hacen acordar al profe Edward. Sí, profesora. Sí, chicos, señoritas, en la que vamos a ver la próxima semana, vamos a acordar el horario de recuperación de la teoría. Recordemos el jueves también. Uh-huh. Sí. ¿Ok? Entonces eso es. Eso es. Martes 4 de abril de 6 a 8. ¿Ya? Ese queda como horario de recuperación. Ahora lo vamos a programar. Listo. Esto también, el otro horario de eso, ya está. Solamente me falta un horario nada más programarlo. Ya. Entonces quedamos así. Con el hemos quedado. Raúl pregunta, profesoras, dice si es que hay un problema los que no pueden y la nota. Bueno, ese día, ese laboratorio, tenemos una sesión de repaso con también propagación de errores e incertidumbres. Recuerden que, bueno, creo que ya les he comentado que en la práctica calificada 1 y la 2 va a venir una pregunta con propagación de errores o incertidumbre. Entonces, tienen que revisar siempre lo que vamos a hacer en las clases de laboratorio de repaso. Ahí vamos a trabajar bastante con propagación de errores e incertidumbre, análisis de gráficos. Ahora, esa clase va a ser grabada, así es que si de repente tienen algún cruce, pueden ver la grabación de la clase y si tienen alguna duda, alguna consulta, nos escriben por correo electrónico para poder absolver su duda respecto de esa clase de recuperación. Como es una recuperación por un feriado, entonces se les marca asistentes a todos. Uh-huh. Así es. Entonces así quedamos, ¿ok? A ver, voy a apuntar el otro horario que quedamos del otro curso justo que acabamos de salir. Ya está. Incertidumbres o errores. ¿Se nota? ¿O de repente no se ve? A ver, están preguntando algo. De 6 a 8 y el 4 de abril. A ver, vamos a poner otra vez la pizarra. A ver, vamos a ver. La pizarrita acá está. El martes
de la semana 3. Un ratito, pero te lo voy a poner otra vez, ¿ya? Ahí está, mira. Ahí tomen una fotito. Martes 4 de abril, de 6 a 8 de la noche. Ok. No te preocupes, está bien que preguntes, Guillermo. Peor es que te quedes con la duda. Y me equivoqué, yo pensaba que era tal fecha, ¿ya? Es la misma semana 3 que es el feriado, el martes de 6 a 8. Ahora lo vamos a programar como la videoconferencia, ¿ok? No te preocupes. Va a estar programado en el aula, pero escríbelo en tu celular para que no te olvides. Ya está. Entonces vamos a salir de acá y vamos a compartir la pantalla. Toda la pantalla. Ahí está. Entonces estábamos viendo el logro de aprendizaje de la sesión de hoy día. ¿Ok? ¿Cuál es? Que ustedes aprendan a aplicar la propagación de errores, ¿no? La propagación de incertidumbres en los cálculos que impliquen obtener magnitudes físicas con sus respectivas incertidumbres a partir de mediciones directas, ¿no? O de datos también. Un conjunto de datos y que tengas que analizar una gráfica, ¿no? Y que tengas que encontrar una medida a partir de ese gráfico obtenido de los datos que has medido. Entonces, vamos a ver lo del trabajo. Hemos empezado a hablar de la metodología de trabajo, ya les hemos mencionado, ¿no?, varias cosas. La medición e incertidumbre de la medición, la propagación de la incertidumbre y los ejercicios de aplicación. Esto ya lo hemos explicado ahorita, ¿no? Todas las sesiones tenemos clase, tiene que estar temprano, tiene que asistir a todas las sesiones, tienen que presentar sus reportes cuando sean sesiones, ¿no?, con reporte calificado sobre 20, el 20% del promedio final es el promedio de laboratorio y se saca un promedio de 5 mejores notas, ¿no?, que dice cada tiempo de tolerancia para el ingreso a las sesiones es de 15 minutos. Eso no quiere decir, entonces me conecto a las 5:15. No. Me conecto a las 5:10. No. Tengo que estar conectado antes de las 5, minutos antes de las 5. Entonces vemos revisión de conceptos previos, cifras significativas. Ya. Cuando nosotros hablamos de mediciones, necesariamente tenemos que tomar en cuenta las cifras significativas, que son aquellas que nos van a dar información relevantes acerca de la medición. Eso quiere decir que no podemos dejar de escribir esas cifras. Por ejemplo, ¿no?, si tú estás midiendo el lado de un cuadrado, ¿no?, y tienes este resultado para el valor principal, para el lado, ¿no?, te das cuenta que puedes decir que estas 3 primeras cifras son ciertas, y esta última va a ser tu cifra aproximada, ¿no? Pero las 4 cifras son significativas y tienes que escribirlas sí o sí. ¿Cómo cuento las cifras significativas? De izquierda a derecha, desde el primero, diferente de 0. 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Tiene esta medida en centímetros. Tú puedes hacer operaciones, por ejemplo, de sumas y restas, o de sumas solamente, o de restas solamente, con esas mediciones, ¿no? Y dependiendo de eso vas a escribir los resultados. Siempre el resultado de sumar o de restar mediciones se va a escribir con la menor cantidad de decimales, ¿no? Claro, si tú entonces haces varias medidas de una misma magnitud con el mismo instrumento, evidentemente va a tener la misma cantidad de decimales siempre, ¿no?, porque es el mismo instrumento. Pero si son instrumentos diferentes instrumentos, entonces vas a tener diferentes grados de precisión. Y eso te vas a dar cuenta por la cantidad de decimales que tengas.
en una misma unidad. Entonces, el resultado final debe ser escrito con la menor cantidad de decimales. Por ejemplo, suma de longitudes medidas con el mismo instrumento. ¿Ya? Tienes 2 decimales. Acá hay una precisión de centésimas de centímetro con este instrumento. Con este otro instrumento tienes también centésimas de centímetro. Y el resultado final tiene que tener así también, centésimas de centímetro. Son el mismo instrumento. 2 decimales, 2 decimales, 2 decimales. En centímetros, ¿no? Ahora, si tú usas diferentes instrumentos, vas a tener diferente cantidad de decimales en cada medida. Ojo que todas tienen que estar en la misma unidad. Acá está en centímetros, aquí tiene que estar en centímetros y solo así lo puedo sumar. Entonces, acá tengo 2 decimales, aquí tengo un decimal. ¿Cuál instrumento es más preciso? ¿El primero o el segundo? Pueden usar su micro. ¿Cuál instrumento sería más preciso? ¿Mm? ¿Sí? ¿Puedes usar tu micro, por favor? Claro, ese es el más preciso, así es, así es. Ah, eso es, ¿no? Ya está, ya. Pero el resultado va a estar escrito, mira, con la menor cantidad de decimales, o sea, el menos preciso, porque esto le quita precisión. Acá tienes el resultado en la calculadora y el final sería con un decimal, como tienes acá un decimal. Pero como este es 5, el inmediato es 5, mayor que 5, se convierte en 3, 23,3. ¿Te das cuenta? Ujú. Ahora, si multiplicas o divides, es decir, estás haciendo una operación combinada, ¿no? Sumas, divides, multiplicas, haces varias operaciones, pero que no solamente sea suma o resta, sino que implique multiplicación o división, raíz cuadrada, potencia, qué sé yo. Eso se llama operación combinada. En ese caso, el resultado final lo debes escribir con la menor cantidad, no de decimales, sino de cifras significativas. Por ejemplo, mira, un medio, acá, ¿cuántas cifras significativas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Pueden usar su micro. 5 cifras significativas, profe. De izquierda a derecha, desde la primera diferente 0. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y aquí cuántas tengo? 3. 3 cifras significativas. El resultado con 3. Profe, acá me sale todo esto, mira, en la calculadora. 1, 2, 3, hasta aquí. Como este número inmediato es mayor que 5, queda como este 0 pasa a ser 1 y te queda 0,331 Joule. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Y sí, pueden usar su micro. Quiero escuchar sus voces, a ver. Sí, profesora, digan. A ver, sí, sí, sí. A ver. Sí, profe, sí, sí, sí. Sí se entiende, o profe, no le entendí nada. Ya. Si no me entienden nada, también me dicen, profe, no le entendí esa parte. ¿Ya? Ya está. Listo, muy bien. Gracias, Sara, gracias, Andrea, gracias, José Agustín, Renato, Cristian, Piero, Andrea. Muy bien. Cristian, Andía, Luana también. Ya. Listo. Ahora seguimos. Mira, acá tenemos diferentes tipos de instrumentos. Mira, colocamos esa balanza. Mira, otra vez, mira, está en 0,0 gramos. Colocas la masa y ya está midiendo 80,7 gramos. Esa es la masa de este objeto, de este cuerpo.
¿Cómo lo voy a expresar? Voy a expresarlo con la medida que sería, acá tendré que poner así, igual, hay que ponerlo con azul mejor, ¿ya? Para que no sea, o con negro, no con azul, ya con azul. Paréntesis. En gramos sería 80,7. Ese es el valor principal M, masa. Más menos el error de ese instrumento. Esta es una balanza digital. Entonces me fijo en el display. Ya, lo mínimo que puede marcar. Cada numerito varía, cada dígito varía de 0, puede variar de 0 a 9. Entonces, ese display, lo mínimo que puede medir es 0,1 G, gramos. Esto se llama, lo mínimo que puedo medir con esta balanza, se llama sensibilidad. Y por ser digital, vamos a considerar que ese valor de sensibilidad es igual al error o incertidumbre de la masa que voy a medir con esta balanza digital. ¿Okay? O sea, lo mínimo que puedo medir con la balanza digital va a ser igual a la sensibilidad y eso va a ser igual al error. Entonces acá voy a ponerle, el error sería 0,1, igual a la sensibilidad. Cierro paréntesis y le pongo G. ¿Ya? Pero también lo podría colocar en kilogramos. En kilogramos tendría que dividir entre 1000. 0,0807 más menos esto entre 1000. 0,3 ceros. 1, paréntesis, kilogramos. Con K minúscula. Ahí está, mira. ¿Qué puedo decir de esta medida? Que tiene, ¿cuántas cifras significativas, chicos? A ver. Esta es la que manda. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 3. 3 cifras significativas. Mira, cuenta los decimales. 1, 2, 3, 4. En el valor principal. En el error o incertidumbre. 1, 2, 3, 4. Ah, también tiene 4 decimales. Así es. La medida principal y el error tienen la misma cantidad de decimales. ¿Ya? La misma cantidad de decimales en la misma unidad, se supone, pues, ¿no? Tienen que estar en la misma unidad de todas maneras. A ver. Ya. Este es otro instrumento, ¿no? Que sirve para medir ángulos. Este es otro instrumento que sí es conocido por ustedes, que es la regla, ¿no? Para medir longitud. A ver, está sonando, a ver. No entendiste nada. ¿Por qué 3 cifras significativas? Cuentas de acá, mira, de izquierda a derecha, desde la primera cifra diferente de 0, 8, 0, 7. Son 3 cifras significativas. La primera es 8, la segunda es 0, la tercera es 7. Ok. Sí, así es, así es. Ya, gracias por preguntar, Cristian. Listo. Aquí, mira, están usando un vernier digital, ¿no? Para medir longitud, ¿no? Los vernier, ¿hay vernier analógico? Claro que sí, ya, pero este es un modelo digital, o pie de rey también se le conoce. ¿Cuánto sería lo mínimo que puede medir? Mira, te fijas en el display, 0,01 milímetros, es lo mínimo. Como es digital, sería igual al error asociado a la medida que estás viendo. En este caso, la medida de diámetro, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto le pondría?
¿Cuánto le pondrías acá? Acá le colocarías igual ese diámetro. Mira, 17,92. 17. Espérate. Este mouse se movió. Vamos a volver a borrar esto. 17,92 es milímetros más menos el error asociado a la medida. Como es digital, hemos dicho que es igual a la sensibilidad. Entonces, lo mínimo que puedo medir cuando este vale 0, 0,01. Entonces será 0,01. Cierro paréntesis, milímetros. A ver, están preguntando algo, creo. Ajá, 0,01 milímetros, así es. Ya, mira, Cristian, y podríamos decir, profe, y si lo pasamos a, a ver, les voy a preguntar, ¿cuántas cifras significativas tiene esta medida de diámetro? 4, ¿no es cierto? Ya, y si lo paso a metros, debería seguir teniendo 4, claro que sí. Vamos a pasarla a metros, ¿ya? Sería, en metros, sería este mili entre 1000, es decir, 0,011792 más menos 0, es mili. Entonces las dos pasan a ser metros, ¿ah? Entre 1000 para que sea metro, para allá 3 espacios y me queda 0, 1, cierro paréntesis, con la justa me va a alcanzar metros, ya está. Ya lo convertí a metros. A ver, no me he equivocado. A ver, voy a contar cuántos decimales tengo acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Acá en el error, 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Listo. Entonces está bien, ¿no? Porque tiene la misma cantidad de decimales el valor principal y el error. Profe, en milímetros tengo 2 decimales. Sí, en el valor principal y en el error. Pero las cifras significativas siguen siendo 4. Acá tengo 4 cifras significativas. Es de la medida. Acá tengo también 4 cifras significativas. A pesar de que estoy en metros, no debo cambiar el número de cifras significativas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta? Ya, seguimos entonces. A ver. Todo bien, ok. Todo good, como dicen los chicos. Ya, muy bien. Entonces, vamos para acá. Listo. Entonces, seguimos. Error e incertidumbre en una medición directa. Ya. Estos ejemplos que vemos aquí, con la balanza y con el vernier, son ejemplos de mediciones directas. Ya. Este de acá también, mira, tienes la regla y tienes la cinta de metal. Y puedes medir tranquilamente la longitud con su incertidumbre. Son mediciones directas. Tienes que medir un ángulo también. Solo necesitas el instrumento de medida y el objeto que quieres medir, ¿no? La magnitud. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el error o incertidumbre en una medida directa? Mira, va a depender de la sensibilidad del instrumento de medida. Y también va a depender si es que el instrumento de medida es analógico o es digital. Estos dos ejemplos que hemos visto con la balanza y con el vernier son ejemplos de mediciones directas, ejemplos de mediciones directas utilizando instrumentos digitales. ¿Qué nos hemos dado cuenta?
que para encontrar el error de una medida directa utilizando un instrumento digital de medición, tengo que fijarme en la pantallita cuánto es lo mínimo que puede marcar. Para el caso de aquí de la balanza, cuando vale 0, 0,1, es decir, 0,1. ¿Por qué no le pone 0, 0, profe? Porque 0 a la izquierda no tiene significado. No voy a colocar acá 0, 0,1 o 0, 0, 0, 0, 0,1. No tendría sentido. 0 a la izquierda, 1 nada más. 0,1, basta. Gramo. Es lo mínimo que puedo medir con esta balanza. Por ser digital, es el valor de la incertidumbre con esta balanza en una medida directa. Para el vernier, igual me fijo en la pantalla. ¿Cuánto es lo mínimo que puede marcar? 0,01. ¿Por qué no 0,00? No, ¿por qué? Porque si marca 0,00 no está midiendo nada. Entonces lo mínimo que puede medir es 0,01 milímetros. Y ese valor es lo que he escrito acá, que viene a ser la sensibilidad, lo mínimo que mide este vernier. Y viene a ser también el error asociado. ¿Por qué? Porque es un instrumento digital. La sensibilidad, o sea, lo mínimo que puede marcar aquí, lo mínimo que puede medir, es igual a la incertidumbre, la medida directa. ¿Está claro eso? ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Todo claro, ya, listo, gracias. Muy bien. Vamos a ver, ¿no he escrito algo? Sí, está claro, muy bien. Entonces, mira, este es el resumen. Mira, si tienes ahora mira, profe, pero no todos los instrumentos de medida son digitales. Hay instrumentos analógicos también, claro. Hay instrumentos analógicos, como por ejemplo los que ves acá, que tienen graduaciones, que tienen escalas, una aguja, todos son instrumentos analógicos. Este es un vernier analógico, mira, ¿ya? A diferencia que vimos antes que era digital. Entonces, a ver, estoy moviendo esto porque está dándome el sol, a pesar de que está medio moribundo. A ver. ¿Cómo encuentro el error de un instrumento analógico? Ya, basta con que me fije cuánto es lo mínimo que mide con ese instrumento. Por ejemplo, acá mira, con esta cinta métrica, o mejor dicho, con esto es una reglita o cinta métrica, te fijas cuánto es lo mínimo que puede medir. Lo mínimo que puede medir es una división. Esto de acá, entre dos rayitas. ¿Cuánto vale esto? Eso, todo esto. ¿Cuánto es el valor de eso? Me dirás, profe, está en centímetros, entonces esto es 1 milímetro. Este valor es 1 milímetro. Cierto, es 1 milímetro. Eso es lo mínimo que puedo medir. La mínima división. Es verdad. Ya, eso se llama sensibilidad del instrumento. Ahora, una vez que tú ya has identificado cuánto es la sensibilidad, recién puedes identificar cuánto es el error asociado en la medición directa con ese instrumento. Por el hecho de ser un instrumento analógico, entonces el error asociado, en este caso a la medida de longitud, porque este es un instrumento que mide longitudes, va a ser la mitad de la sensibilidad. Si el valor mínimo, o sea, que mide es 1, o sea, sensibilidad 1 milímetro, el error asociado va a ser la mitad, es decir, 0,5 milímetros. ¿Ok? 0,5 milímetros. Así es. ¿Está bien? Entonces, profe, ¿y esto cuánto mediría? Podría ser la pregunta, profe. ¿Y la longitud de esta cinta métrica, de esta cinta de metal? Entonces vamos a poner acá.
igual, vamos a ponerle con otro color, ¿cómo lo escribiría? En milímetros. Y acá tienes 10 milímetros hasta acá. 20, 25, un poquito más, ¿no? Un poquito más de 25. Ya vamos a ponerle 25,5. No es 26, es 25,5. Esa es la longitud, valor principal, más menos el error asociado, 0,5. Todo está en milímetros, ¿ah? Los dos tienen que estar en la misma unidad. El valor principal y su incertidumbre tienen que estar en la misma unidad. ¿Ok? Ahí está, esa es la medida. 10, 20, 25,5 más menos 0,5 milímetros. ¿Cuántas cifras significativas tiene esta medida? Tres, ¿no es cierto? Como dice José, como dice Emily, como dice Cristian, así es. Acá tengo 3, profe, así es. ¿Está bien escrito? Sí, porque acá tengo un decimal. Igual cantidad de decimales en el valor principal y en el error. Ya, y si lo paso a metros, profe, ya si lo pasas a metros, tiene que seguir teniendo 3 cifras significativas. Esto se llama notación decimal, ¿ya? Notación decimal otra vez. Para que sea metros, entre 1000, 0,025. La coma corre 3 espacios a la izquierda para convertirse en metros, de milímetros a metros. Más menos 0, 0, 0, 0. Uy, estos ceros con la justa me salen ceros. Ya, 0,5 metros. Ya se convirtió en metros. Lo convertimos en metros. Conversión de unidades se llama esa operación. ¿Está bien escrito? Sí, mira, porque acá tengo 1, 2, 3, 4 decimales. Acá tengo 1, 2, 3, 4 decimales. ¿Cuántas cifras significativas siempre voy a tener para esta cinta, para la longitud de esa cinta, para esa cinta en particular, 3 cifras significativas, ¿no? La paso a metros, a centímetros, a milímetros, igual. Siempre debo conservar mis 3 cifras significativas. ¿Está claro? Todo claro. Ya, muy bien, gracias. Gracias por tu intervención. Entonces, en resumen, si tengo un instrumento analógico, uno que tiene graduaciones, escalas, ¿no? Aguja, el error asociado, o sea, la medida directa, viene a ser la mitad de la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Lo mínimo que puedo medir. ¿Y cómo me doy cuenta? Con la mínima división. Vamos a hacer un ejemplo, mira, de sensibilidad. ¿Cómo es eso, profe, que lo mínimo que puedo medir con ese instrumento? Ya. Ahorita, por ejemplo, tú de repente tienes una hojita de papel y una reglita sobre tu mesa, ¿no? Donde estás trabajando. Estás ahorita conectado con tu computadora. Y el profesor Eduardo y yo te decimos, a ver, chicos, con esa reglita que tienen milimetrada, midan el espesor de esa hojita de papel donde estás tomando apuntes. ¿Podrían medir el espesor de una sola hojita utilizando una regla milimetrada? No. No, ¿no es cierto? Claro que no. ¿Ya? ¿Y por qué no? Sí es cierto, pero ¿por qué? Lo mínimo puedo medir con esa regla. Ya, lo mínimo que puedo medir con esa regla, ¿cuánto es? 1 milímetro. Así es. Y el espesor del papel es menos de 1 milímetro, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Claro, entonces tendría que necesitar un instrumento más sensible, o sea, que mida menos de 1 milímetro, ¿no es cierto? Como por ejemplo, es una longitud, claro, el espesor del papel es una longitud, ¿ya? Entonces, la regla mide lo mínimo 1 milímetro, pero el papel tiene un espesor de una longitud mucho menor a 1 milímetro. Entonces, la regla milimetrada directamente no, imposible, no puedo medir cuánto es el espesor de un papelito, ¿no? Entonces, te das cuenta. Entonces, ¿por qué es importante conocer la sensibilidad de un instrumento de medida? Porque tú puedes decidir si ese instrumento es adecuado o no para lo que tú quieres medir por el método que tú has escogido, ¿no? Pues directamente, quiero medirlo directamente, no puedo. Entonces, ¿qué hago? Cambio de instrumento. ¿Qué instrumento puedo usar? Un micrómetro, por ejemplo, para una medida directa, ¿no? Esa es una medida directa, de lo que estamos hablando de medidas directas. ¿Puedo medirlo de otra forma, profe? Puedo, por ejemplo, de manera indirecta, tendría que tomar, por ejemplo, un paquetón de 500 hojas, no sé, 1000 hojas, y coloco la reglita y lo divido entre el número de hojas y aproximadamente podría tener el valor de una sola hojita, el espesor de una sola hojita, claro, pero sí se puede hacer con otro método, ¿no? Pero eso sería una medida indirecta, ¿no? No estamos hablando de medidas indirectas, sino directas. O sea, no necesitas operar nada más tener el objeto y el instrumento de medida. O sea, directamente no se puede. ¿Por qué? Porque la sensibilidad no es la adecuada, digamos, ¿no? Ya, no es la que se requiere. Los instrumentos de medida también pueden ser digitales, como por ejemplo esta balanza digital, este cronómetro o este termómetro. En el caso de instrumentos digitales, para las mediciones directas, lo que tienes que, te fijas el display, como vimos en los casos anteriores, ¿no? Y lo mínimo que puedes medir, por ejemplo, con este termómetro, lo mínimo que puedes medir es igual a la sensibilidad, lo mínimo que marca 0,1 grados Celsius, ¿no? Para este termómetro en particular. ¿Hay termómetros más sensibles, profe? Claro que sí. No es que todos los termómetros sean 0,1, ¿no? No, ya de incertidumbre. Depende del instrumento. Acá, por ejemplo, esta balancita 0,1, este vernier, pero esto mide masa, ¿ok? Esto es masa. Este vernier, ¿qué mide? Longitud, en este caso longitud del diámetro, en milímetros, ¿te das cuenta? Hay que diferenciar eso también. Ya, bueno. ¿Cómo encuentro el error asociado o incertidumbre asociado a un instrumento digital, profe? Bueno, te fijas la sensibilidad observando la pantalla y ese valor es igual a la incertidumbre o error. Es igual a la sensibilidad. ¿Ok? Y ahora vamos a ver con el profesor Edward lo que son mediciones indirectas. Y de ahí ya él les va a hacer el intro y empezamos con los ejercicios. ¿Ya? Entonces, te dejo el pase profesor Edward, para que les expliques esta parte más bonito. Listo, profesora, gracias. Gracias a ti. Muy bien, chicos, señoritas. Continuamos entonces con la parte de mediciones indirectas. Básicamente es recordar lo que hemos visto en Física 1, ¿no? En Física 1 hemos hecho eso, hemos aplicado bastante en el laboratorio. A ver, está cargando aquí. Ahí está. Entonces, aquí tenemos nosotros un sólido, es un prisma de base rectangular. Podemos observar nosotros pues que se han medido directamente los lados de este prisma. Ahora, si nos piden el volumen, tendríamos que hacer un proceso de operación matemática, ¿no? El volumen simplemente multiplicar los lados. Ahora vemos aquí que este volumen determinado va a ser la medición indirecta. Lo obtenemos con ayuda de mediciones directas
y una operación matemática, ¿no? Estamos haciendo ahí una operación matemática. Ahora, pero como es una medida, también debe tener su incertidumbre asociado a ella. Entonces, ¿cómo se determina la incertidumbre de este tipo de situaciones? Simplemente con también un proceso matemático, ¿no? Esto ya lo recordarán de física 1. Entonces vamos a recordar un poco ello. Aquí tenemos las expresiones que nos permiten determinar las incertidumbres en una medición indirecta, ¿no? Las operaciones básicas, suma y resta, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo W, que es igual a X más Y o X menos Y? W va a tener es una operación, es una medición indirecta, y por ser medición debe tener su incertidumbre. Para sumas y restas se calcula simplemente como la suma de las incertidumbres de estas dos magnitudes X y Y. Tanto para suma y para resta se cumple lo mismo. Ahora, la otra forma, que también lo hemos visto en física 1, ¿qué pasa si W tiene esta forma? Donde n es una constante, x es una magnitud con su incertidumbre elevado a la p, que es un número real, y elevado a la q, y magnitud con su incertidumbre, z elevado a la r, z magnitud con su incertidumbre. Entonces, cuando tenemos este tipo de casos, aplicamos esta ecuación, que en física 1 era para nosotros la ecuación general, ¿no? Simplemente era colocar primero el valor principal determinado y luego a eso lo multiplicamos por el valor absoluto del exponente de x, por la incertidumbre de x entre x, más el valor absoluto del exponente de q, por incertidumbre de y entre y, más valor absoluto del exponente de z, por incertidumbre de z entre z. Si ustedes se fijan, esto tiene una relación, eh, tiene una formación establecida, una regla de recurrencia, es la palabra correcta, ¿no? Una regla de recurrencia. Aquí va el exponente de x, incertidumbre de x entre x. Aquí va incertidumbre de exponente de y, incertidumbre de y entre y es una regla de recurrencia. Si aquí hubiese más magnitudes, aquí se sigue sumando. Si aquí solamente estuviésemos x y y, entonces aquí z desaparece, ¿no? Entonces, de esa manera se trabaja. Ahora, ustedes ya están en otro curso de un nivel un poco más, un nivel superior a física 1. Ahora le agregamos una forma. Esta es la forma general. De esta forma se obtienen las otras anteriores, ¿no? ¿Qué pasa si W es igual a una función, en general una función que depende de X, de Y y de Z? Entonces, la incertidumbre de W se calcula simplemente como el valor absoluto de la derivada parcial de f respecto de x por la incertidumbre de x, más valor absoluto de la derivada parcial de f respecto de y por incertidumbre de y, más valor absoluto de la derivada parcial de f respecto de z por la incertidumbre de z. También es una regla de recurrencia, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Si aquí w también dependería de otra variable, aquí seguimos sumando. ¿Ok? Entonces, de esto de aquí sale la segunda y sale la primera también. Esta es la regla general. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a resolver algunos casos para ir practicando esto. Ahora, lo que es propagación de errores o incertidumbre, recuerden que, creo que ya les comenté en la clase, en la práctica calificada 1 y en la práctica calificada 2 va a venir una pregunta con cálculo de errores o incertidumbres, ¿no? La pregunta de 6 puntos va a ser respecto de pregunta con cálculos de errores o incertidumbres. Y para eso vamos a ir repasando en las sesiones que ya nos ha mostrado la profesora, ¿no? Las sesiones son intermedias, ¿no? Una sesión con reporte, una sesión de repaso, una sesión de reporte, otra sesión de repaso. En las sesiones de repaso vamos a hacer el trabajo de propagación de errores o incertidumbres, ¿ok? Muy bien, bueno, acá tenemos un ejercicio sencillo que es la de la suma.
¿no? Tenemos dos distancias medidas y nos piden determinar la distancia total. Entonces aquí podemos ver 50,5 más 950 igual a 1000,5 metros. Sumamos todo, saldría ahora 1000,5, pero aquí contamos decimales como ya nos ha explicado la profesora. Este valor de aquí no tiene decimales, o esta medición de aquí tiene 1. Se coloca la menor cantidad de decimales, que en este caso sería 0. Por eso es que aquí queda redondeado a 1001. ¿Ya? Ahora, para calcular las incertidumbres, simplemente se suman las incertidumbres, ¿no? Incertidumbre del primero más la incertidumbre del segundo, saldría 1,5 metros. Ahora, para fijarnos cómo presentamos la respuesta final de la incertidumbre, vemos cómo se está presentando el valor principal. El valor principal aquí no tiene decimales, entonces la incertidumbre no debería de tener decimales. Es por eso que aquí se redondea a 2, ¿no? Y ahí tenemos la distancia total correctamente presentada. ¿Ok? Entonces una suma, para una resta se hace algo similar. Luego tenemos el segundo caso donde, por ejemplo, ¿no? Física 1, ¿no? Momento e inercia. En física 1 hemos visto momento e inercia. Dice, Julio tiene un disco sólido de momento e inercia I igual a todo esto con su incertidumbre y una masa M igual a todo esto con su incertidumbre. ¿Cuál es el radio del disco sólido? Me pregunta. Nosotros sabemos que para un disco sólido el momento de inercia es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces nos piden el radio. ¿Qué hacemos aquí? Despejamos el radio. Si nosotros despejamos el radio, vamos a tener que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces I sobre I. Para calcular el valor principal, simplemente reemplazamos los valores principales de M e I y hacemos el cálculo. Aquí tenemos una división, una radicación. Ahí contamos cifras significativas para colocar la respuesta final correctamente. Aquí arriba tenemos 3 cifras significativas y aquí abajo tenemos 5 cifras significativas. En este caso, la respuesta debe tener la menor cantidad de cifras significativas, lo que nos daría 0,201 metros. Ahora, para calcular la incertidumbre, le damos la forma, ¿no? Este R debería de tener la forma de, a ver, aquí vamos a hacer alguna anotación, ¿no? Este R está aquí, yo lo puedo colocar como raíz de 2 por I elevado a la 1/2 y por M elevado a la menos 1/2. ¿Cierto? Esto de aquí es lo mismo a lo que acabamos de poner aquí. Le estamos dando la forma para poder aplicar la regla casi general de propagación de incertidumbres. ¿Ok? Entonces, incertidumbre de R va a ser igual a valor principal R por constante raíz de 2 no va, valor absoluto del exponente de I, valor absoluto de 1/2, por incertidumbre de I entre I, más valor absoluto del exponente de M, que es menos 1/2, valor absoluto de menos 1/2, por incertidumbre de M entre M. Y esta es la relación que nos permitirá determinar la incertidumbre de R. Reemplazamos, aquí fíjense que R lo estoy reemplazando con el valor sin redondear, eso es importante, ¿ya? Sin redondear, mínimo 6 cifras significativas. Yo le he puesto aquí más, ¿no? Bueno, aquí le hemos puesto más, ¿no? 7 creo, 2, 4, 6, 7. Reemplazamos incertidumbre de I, reemplazamos I, reemplazamos incertidumbre de M, reemplazamos M. Hacemos el cálculo y esto sale 3,96 por 10 a la menos 3 en la calculadora. Esto te saldría en tu calculadora. Pero para presentar correctamente este resultado tienes que fijarte en el valor de R. Este valor final de R no tiene este 10 a la menos 3. Solamente es decimal. Entonces tenemos que quitar este 10 a la menos 3 aquí. Para ello dividimos entre 1000, ¿no? 3,96 entre 1000 es todo esto.
y eso saldría 0,00396. Una vez que has hecho eso, recién cuentas decimales, ¿no? El valor principal tiene 3 decimales, la incertidumbre debe tener 3 decimales. Redondeado quedaría 0,004 metros. Y la respuesta final quedaría presentada. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un par de ejemplos sobre propagación de incertidumbres para mediciones indirectas. Ahora, lo de morado, ¿en qué nos ayudaba? Para ver, esto de aquí nos ayuda para ver cómo utilizamos la ecuación, ¿no? Esto sería n, y sería x, un medio sería p, m sería y, menos un medio sería q. Entonces, lo que hemos hecho es darle la forma de la relación, ¿no? Esta forma, le hemos dado esta forma para poder darnos cuenta cómo aplicar esto. Por eso hemos hecho ese apunte adicional. Sí, André, ¿se entiende alguna otra consulta, chicos, señoritas? ¿No interviene en la fórmula? ¿Cómo así no interviene en la fórmula? O sea, lo que estamos haciendo es darle la forma, más bien, ¿no? A esto que está aquí, esto de aquí es igual que colocar esto. ¿Para qué? Para hacer este proceso. A N. Allá, ahí, no, allá. N. N sí está, pero está dentro de este R que está aquí, ¿no? Aquí dentro de este R está ahí, raíz de 2 por I elevado al 1 medio por M elevado a la menos 1 medio. Aquí está ese R, pero aquí dentro de esto no. Indirectamente sí está. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Muy bien. Ahora, hemos visto también en Física 1, ¿no? Que nosotros en el laboratorio hacemos gráficas de dispersión para analizar datos experimentales y con esas gráficas podemos obtener una magnitud, ¿no? Esas magnitudes que se obtienen también con ayuda de gráficas son mediciones indirectas. Por lo tanto, también deben tener incertidumbre. Entonces, para eso necesitamos recordar que si tenemos una gráfica de dispersión de esta manera, una recta, la pendiente tiene incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de la pendiente se calcula como pendiente por 1 menos r cuadrado. Cuando hacemos la gráfica en el Excel, nos dan el r cuadrado, nos dan la pendiente, nos dan el término independiente. Entonces, con eso podríamos calcular la incertidumbre de la pendiente. ¿Ok? Esto nos va a servir también para analizar gráficas, ¿no? Entonces, en Física 1 se les ha dicho que se recuerden porque nos sirve bastante. ¿Ok? Como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, una experiencia de laboratorio para determinar el módulo de aceleración de la gravedad. Se deja caer un objeto de ciertas distancias y se mide el tiempo. Con esos datos medidos se hace una gráfica. Ahora aquí lo que se hace primero es calcular el tiempo al cuadrado y se hace la gráfica. H versus T cuadrado. Esto se hace en el Excel y el Excel nos da la ecuación. Entonces, nosotros tenemos el modelo físico, ¿no? De H en función de G y T cuadrado. Esto es por caída libre, recordamos, esto se cumple por caída libre. Ahora nosotros vemos en esta gráfica una recta. Entonces colocamos la ecuación de la recta, la ecuación general.
Entonces, estas dos ecuaciones deben compararse término a término, ya que responden al mismo fenómeno físico, a la caída de un cuerpo. Entonces, vemos en la gráfica que H está en el eje vertical, está en el eje Y. Entonces, H está en el eje Y. Luego vemos que T cuadrado está en el eje X, perfecto. Entonces, aquí vamos a hacer, ¿no? Vamos a agregar la línea. H está en el eje Y de mi gráfica. T cuadrado, todo T cuadrado, está en el eje X de mi gráfica. Por lo tanto, un medio de G será igual a la pendiente. Y justamente de ahí, pendiente es igual a un medio de G, puedo obtener a qué es igual G. G va a ser igual a 2 veces la pendiente. Ahí está, 2 veces la pendiente. Ahora, la pendiente es dato. Aquí está, 4,885. Ahí está la pendiente. Lo multiplico por 2 y ya tengo G. Ahora, para calcular la incertidumbre, hay que recordarnos que la incertidumbre de la pendiente es igual a la pendiente por 1 menos R cuadrado, ¿no? Aquí tendríamos, vamos a bosquejarlo para que ustedes luego hagan los cálculos respectivos. Incertidumbre de G, eso va a ser igual a ¿qué? A G, vamos a aplicar la ecuación general, a G por, ¿de qué magnitudes depende G? Depende, bueno, 2 es constante y solamente está la pendiente, entonces aquí sería incertidumbre de la pendiente entre la pendiente. Y listo. Ahora, ¿cómo calculo la incertidumbre de la pendiente? Simplemente pendiente por 1 menos R cuadrado. Esto va a ser igual a G por incertidumbre de la pendiente, pendiente por 1 menos R cuadrado. Ahora, abajo también tenemos pendiente, ¿no? Todo eso debe estar dividido entre pendiente. Y ahí vamos a ir que pendiente con pendiente se va. ¿No? Pendiente con pendiente se va y solo nos va a quedar G por 1 menos R cuadrado. Y está, hacen el cálculo, R cuadrado es dato también en la gráfica. Aquí nos quedaría que incertidumbre de G es igual a G por 1 menos R cuadrado. Listo. Tenemos G, lo hemos calculado aquí, se coloca el resultado sin redondear y tenemos R cuadrado que está por aquí. Y listo. Así se hace el cálculo de una magnitud con ayuda de una gráfica con su respectiva incertidumbre. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda? Entonces ahí vamos a dejar para que ustedes hagan los cálculos respectivos y presenten su respuesta. ¿Alguna consulta, alguna duda? Entonces vamos a desarrollar algunos ejercicios. Vamos a desarrollar algunos ejercicios. He logrado resolver los dos primeros ejercicios en este PD, en este PPT, y luego las otras lo resolvemos en la pizarrita. Entonces aquí dice, tenemos un submarino que se encuentra en el mar a una profundidad de H más menos delta de H, 100 más menos 1 metro. Esa es la profundidad con su respectiva incertidumbre. Nos dicen que la densidad del agua de mar es
1020 más o menos 3 kilogramos por metro cúbico, y la aceleración de la gravedad en esa región es de G más menos su incertidumbre de 9,81 más menos 0,01 metros por segundo al cuadrado. Nos piden determinar la presión hidrostática con su respectiva incertidumbre. Nosotros sabemos que la presión hidrostática o manométrica lo podemos determinar con esta relación. Esto hemos visto en la sesión 1, ¿no? Rho G por H. Entonces vamos a calcular esa presión con su respectiva incertidumbre. Nosotros sabemos por el dato y además por lo que hemos hecho en la clase 1, que la presión es igual a Rho G por H. Calculamos el valor principal simplemente reemplazando los valores principales de cada una de estas magnitudes. La densidad es 1020, la gravedad 9,81 y la profundidad es 100. Ahí hacemos el cálculo, eso nos sale 1.620.000 pascales, ¿no? Ahora, ¿cómo presentamos correctamente esta respuesta? Eso va a depender de la cantidad. Como acá tenemos un producto, dependerá de la cantidad mínima de cifras significativas de cada uno de estos factores. La densidad tiene 4 cifras significativas, la gravedad tiene 3 y H tiene 3. La menor cantidad de cifras significativas sería 3. Este valor de más de 1.000.000, ¿cómo lo presentamos con 3 cifras significativas? No podemos eliminar estos 3 dígitos y ya nos quedaríamos con 100, que es diferente a 1.000.000. Entonces lo que hacemos es notación científica. La notación científica nos pide un valor entero distinto de 0 con la cantidad de decimales que necesitemos. En este caso sería 1,00, ¿no? Muy bien, Ayrton, con 2 decimales, ahí tiene 3 cifras significativas. Por 10 elevado a la ¿cuánto? La coma imaginariamente está aquí, ha corrido 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos hacia la izquierda, entonces aquí es 10 a la 6 pascales. Entonces, muy bien, Cristian. No, Cristian sería positivo, Cristian, ¿no? 10 a la 6. Si es menos 6, es dividir entre 1.000.000 eso, ¿no? 1 entre 1.000.000, ahí sí sería 0,00005 ceros y 1. Ahí sí es diferente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, este cálculo es sencillo, ahora calculamos la incertidumbre. P tiene la forma del producto de varias magnitudes con su incertidumbre, entonces aplicamos la ecuación casi general, la que le llamábamos general en física 1, ¿no? Incertidumbre de P va a ser igual a ¿qué? Valor principal de P por Rho tiene incertidumbre, sí, y está elevado a la 1. Valor absoluto de 1, 1, incertidumbre de Rho entre Rho. Más, G tiene incertidumbre, sí tiene incertidumbre. Perfecto. Valor absoluto de 1, 1, incertidumbre de G entre G. Más, H tiene incertidumbre, sí, aquí está. Entonces, valor absoluto de H, 1, por incertidumbre de H entre H. Aquí tenemos la expresión que nos va a permitir determinar la incertidumbre de P. Ahora, hay problemas en que sí no nos dan G porque ya lo tenemos que asumir como 9,81. Si no nos dan G y nosotros lo asumimos como 9,81, entonces ahí G se trata como una constante. Acá lo estamos agregando aquí porque el problema me da la incertidumbre de G. Si no me hubiese dado la incertidumbre de G, G se trata como una constante, como si fuese N y esto no va. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con eso. Reemplazamos los valores que tenemos. Aquí fíjense, el valor de P lo estoy colocando sin redondear. Incertidumbre de Rho 3, Rho 1020, incertidumbre de G 0,01, G 9,81, incertidumbre de H1, H es 100. Hacemos el producto, hacemos la operación, más que producto, hacemos toda la operación y esto nos sale 13.969,2. Ahora, para presentar correctamente el resultado de esta incertidumbre, nos fijamos en el valor principal.
El valor principal tiene un 10 a la 6. La incertidumbre debe tener el 10 a la 6. Entonces, para aquí colocar el 10 a la 6, esta coma debería de correr 6 dígitos hacia la izquierda. ¿Alguna consulta ahí? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, corremos 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, llega hasta el 1. Falta uno más, le agregamos un 0 y sería 0,01399692. Ya está por 10 a la 6. Y una vez que homogenizan esos factores, ahí recién cuentan decimales en el valor principal. Aquí hay 2 decimales, aquí debe haber 2 decimales. Es por ello que al final esta respuesta queda como 0,01 por 10 a la 6 pascales. Se presenta la respuesta final todo junto. 1,00 más menos 0,01, el 10 a la 6 ha sido factorizado por 10 a la 6 pascales. Y ahí tendríamos la solución de este ejercicio. ¿Ahí tienen alguna consulta, alguna duda, chicos, señoritas? ¿Alguna consulta, alguna duda con esto? Perfecto, muy bien. Loana, ¿alguna duda, Loana? Loana no está en la clase, se va a tomar lunch, Loana. A ver, vamos. Perfecto, sí está Loana, muy bien. Segundo ejercicio. Cristian, te escuchamos. Claro, efectivamente. Lo que tenemos que fijarnos es qué factor tiene el valor principal. El valor principal tiene 10 a la 6. La incertidumbre debe tener 10 a la 6. En un caso, si es que el valor principal no tuviese este 10 a la 6, entonces la incertidumbre tampoco debería de tener 10 a la 6. Siempre para presentar correctamente la incertidumbre, nos fijamos en el valor principal. Ese es el proceso. Perfecto, Cristian. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Muy bien. Siguiente caso, entonces. Ahí tenemos este segundo ejercicio. Ahora, aquí dice, tenemos un cilindro que tiene un peso de 1,996 más menos 0,002 newtons. Este cilindro está sumergido en agua, tal como se muestra en la figura. Ahí está, vemos aquí la figura, ¿no? El cilindro está sumergido en agua. Ahora, se mide la tensión en la cuerda con este sensor que está aquí. Dice, si la tensión en la cuerda, al que le podemos llamar peso aparente, medida por el sensor es 1,258 más menos 0,002 newtons, y además nos indican que el volumen sumergido del cilindro es 7,10 más menos 0,08 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Nos piden determinar la densidad del líquido, ¿no? Esta es la densidad, sabiendo que, bueno, esto también haríamos, si es que no nos daban esto, hacíamos nuestro análisis con la clase que hemos hecho en la sesión 1 y pues, tranquilamente podíamos llegar a esto, ¿no? El peso aparente o la tensión en la cuerda va a ser igual al peso del cilindro menos el empuje, esto es el empuje, ¿no? Densidad del líquido por G por Vs. Muy bien, entonces, queremos calcular la densidad. Nosotros tenemos esto. Como queremos la densidad, despejamos la densidad.
¿no? De la densidad. Esta densidad pasa al lado izquierdo como positivo y este WA pasa al lado derecho como negativo. De ahí G por VS pasa a dividir. Entonces la densidad va a ser igual al peso menos WA sobre G por VS. Con esto de aquí, calculamos el valor principal. W lo conozco, WA lo conozco. Aquí fíjense, la gravedad no nos lo están dando, entonces sabemos nosotros que la gravedad es 9,81, pero ahí lo vamos a tomar como constante, ¿no? Porque no nos dan la gravedad con su incertidumbre, ¿ok? Entonces aquí sería una constante. Por el volumen sumergido, que también lo tenemos. Reemplazamos W 1,996 menos WA 1,258 sobre G 9,81 por VS 7,10 por 10 a la menos 5. Hacemos el cálculo, aquí tenemos el resultado. Ahora aquí tenemos una resta y una división, entonces podemos considerarlo como una operación combinada. En una operación combinada, para la respuesta final, se debe considerar la menor cantidad de cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas debería de presentar esa respuesta? A ver, Andrés Joshua. Andrés, ¿cuántas cifras significativas debería de presentar esa respuesta? 4 cifras significativas. Muy bien, Andrés nos dice 4. Muy bien, ¿qué nos puede decir Diego Eduardo? Muy bien, Andrés nos dice 4. Diego, ¿cuántos debería de tener Diego? Diego a la 1, Diego Eduardo a las 2, Diego Eduardo a las 3. Ah, no está. Cristian nos dice 3. Perfecto. A ver, ¿quién da más? Emily. A ver, dinos, Emily. ¿Cuántas cifras significativas debería de tener esa respuesta? Andrés dice 4, Cristian dice 3. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Emily. Emily también dice 4. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver. Sabemos que en una operación combinada, la cantidad de cifras significativas que debe tener la respuesta final es la menor de los factores que intervienen en el cálculo. Aquí tenemos 4. Aquí 1, 2, 3, 4. La gravedad, como es constante, no lo consideramos. El volumen sumergido, 1, 2, 3. ¿Cuánto es la menor cantidad de cifras significativas? 3. ¿Ok? 3. Entonces, esto con 3 cifras significativas, no podemos eliminar esto. Nos quedaría 105. Entonces, notación científica, ¿no? Un valor entero distinto de 0, seguido de tantos decimales como necesitamos. Necesitaríamos 2 decimales para poder tener 3 cifras significativas. Aquí sería 0, 5, pero como al 5 le sigue un 9, ese 5 se convierte en 6. Y está 1,06 por 10 al cubo, ¿no? Esta coma ha corrido 3 dígitos hacia la izquierda, entonces es 10 al cubo. Ahí tenemos la densidad del líquido, ¿ok? ¿Alguna consulta, alguna duda respecto de eso, chicos, señoritas? ¿Alguna consulta ahí, alguna duda? Muy bien, Cristian dice, si la gravedad fuese la única con menor cifra... Claro, Cristian, en este caso la gravedad no nos están dando con incertidumbre, entonces la consideramos constante. ¿Okay? Entonces, así, bueno, en física en la universidad siempre utilizamos 9,81, ¿ya? Pero como vuelvo a repetir, en este caso está considerado como constante porque no nos dan la incertidumbre. Entonces aquí no juega, no contamos las cifras significativas de la gravedad. Muy bien, ahora la incertidumbre. Ahora, aquí, fíjense, antes de colocar la relación ahí, esta densidad yo lo puedo escribir como
G, como es constante, aquí 1 entre G, constante, como si fuese el N, por W mayúscula menos WA, todo por V se está dividiendo, sería Vs elevado a la menos 1. Ahí está. Entonces le estoy dando la forma para poder aplicar la fórmula general. G constante, entonces fíjense aquí, valor principal de la densidad por todo esto de aquí es como si fuese mi X. Entonces sería incertidumbre de X sobre X. Su exponente es 1 por el valor absoluto de 1 que no se coloca. Ahora, más Vs está elevado a la menos 1, valor absoluto de menos 1 es 1, incertidumbre de Vs entre Vs. Ahí está. Ahora, ¿cómo calculamos la incertidumbre de una diferencia? Eso también ya lo acabamos de recordar. A ver qué me dice Diego Alexander ahora. A ver, ¿está Diego Alexander o no? ¿Cómo calculo la incertidumbre de esa diferencia, Diego? Diego Alexander. Incertidumbre de W menos WA. ¿Cómo sería? Diego Alexander. ¿Estás por ahí, Diego Alexander? Parece que tampoco está. Vamos a ponerle falta, Diego. A los dos Diegos que no responden. Luciano, a ver, Luciano, ¿cómo sería la incertidumbre de esa diferencia? Nada más, Luciano. Incertidumbre de W menos WA. Ya saben, si digan algo para no considerarlos como falsos. ¿Ah? Hola, Profe, ¿no hola, profe, recuerda? ¿me escuchan? Sí, Luciano, te escuchamos. Ah, la verdad es que en estos temas de física siempre tengo dificultades, así que no podría decirle. Ok, muy bien, Luciano. Bueno, tienen que responder por lo menos algo muy bien. A ver, aquí a José Agustín. A ver, José, ¿qué nos puedes decir, José? José a la 1, José a las 2. José, Acá, profe. José. Profe, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, José. Profe, bueno, Incertidumbre de una diferencia, José. a ver, centro de referencia era... ¿Cómo sería? Bueno, en esa parte ahí, bueno, es el trabajo. Solamente la del Sí, numerador. Incertidumbre de la diferencia. sería Hagamos el, dimensión. sí, el 1,99, mm, La 1, expresión nada más, la expresión. ah, el, Expresión literal. Ok, muy bien, José. A ver, Sara, ¿qué nos dice Sara? Sara Gabriela, ¿está Sara? Sí, profesor. ¿Cómo sería Sara? ¿Te recuerdas? Mm, Ya. Ok, elevar muy a bien, ambos chicos. al cuadrado. Ok, Sara. Muy bien. Recuerden, chicos, que vamos a repasar bastante, entonces tienen que asistir y estar atentos y atentas a las secciones de repaso, ¿ah? Porque en las prácticas calificadas nos van a preguntar con propagación de incertidumbres. Muy bien, perfecto. Ahí nos lo puso André. Muy bien, André. Efectivamente, la incertidumbre de una diferencia se determina como la suma de las incertidumbres. ¿Ya? Ahí tengan mucho cuidado con eso. Andy, te escuchamos, Andy. Sí, tanto para la suma como para la resta, siempre la suma de las incertidumbres, ¿verdad, profesor? Efectivamente, Andy, Ok. efectivamente. Gracias. Ujú. Muy bien. Listo, chicos, señoritas, entonces aquí simplemente reemplazamos. Tenemos la incertidumbre de W, tenemos la incertidumbre de WA, hacemos la resta, tenemos la incertidumbre de VS, tenemos VS y listo. Reemplazar nada más. Ahí está, ya solo queda reemplazar. Aquí
incertidumbre de VS, fíjense que sería 0,08 por 10 a la menos 5. Pero abajo, el VS sería 7,10 también por 10 a la menos 5. Aquí en el cálculo de incertidumbre en esta parte, pudimos haber obviado esto porque al final se van a eliminar. ¿Okay? Y luego se hace el cálculo, el resultado ahí nos está saliendo 17,681717. Nuevamente, para presentar el resultado final de esta incertidumbre, nos fijamos en el valor principal, ¿no? El valor principal tiene 10 al cubo, aquí debería de tener 10 al cubo, ¿ok? Entonces, vamos a preguntar a César Sánchez, ¿cómo sería ese 17,681717 con un 10 al cubo por ahí? César, ¿estás por ahí, César? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, César, te escuchamos. Con ¿Cómo notación sería? simplificada. Claro, lo primero quiero pasarlo. Este 17,681717 debería de tener este 10 al cubo. ¿Cómo sería esa expresión? ¿Cómo sería ese valor con un 10 al cubo? Sería... Esta coma debe moverse hacia la derecha o hacia la izquierda. hacia la izquierda. Muy bien. Mueves 1 por aquí, mueves 2 por aquí, te falta uno más. ¿Qué vas a hacer? Le agregas un 0. ¿Cierto? Ya está, le agregas un 0 y ¿cómo quedaría entonces? 0, Sería 0,017. muy bien, 0,0176811717 por 10 al cubo. Así, ¿ya? Ahí está. Así sería. Muy bien, Ayrton. Y bueno, Cristian ahí ya lo ha redondeado. ¿Por qué? Porque el valor principal tiene 2 decimales, la incertidumbre debe tener 2 decimales. Este 1 se convierte en 2 porque le sigue un 7. Entonces, finalmente esto se presenta como 0,02 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Escrito correctamente sería 1,06 más menos 0,02, todo por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Ahí tendríamos la densidad del líquido. ¿Alguna consulta, alguna duda respecto de esto, chicos, señoritas? ¿Dudas, consultas? Muy bien. Perfecto. Muy bien, siguiente pregunta. Ejercicio 3 con gráfica. Bueno, aquí sí ya no tenemos la solución, vamos a hacer esa solución en la pizarrita. Entonces ahora les voy a compartir la pregunta. ¿Le han hecho la captura de pantalla la solución de las otras las preguntas que acabamos de ver, chicos, señoritas? Ahí hagan la captura de pantalla y compártanlo con el grupo de WhatsApp. Perfecto, Renato, muy bien. Compártanlo en el grupo de WhatsApp para que todos lo puedan tener. Ya está. A ver, ejercicio 3. 1, 2, 3, ahí está. Bien, ahí tenemos, dice, la gráfica muestra los datos obtenidos durante la sesión de laboratorio, donde se obtienen datos de peso aparente versus G por VS. Obtenga el valor de la densidad del agua, su incertidumbre y el porcentaje de error. Considere que el peso aparente es igual al peso menos densidad de líquido por G por VS. Muy bien, ahí nos están dando el modelo también. Perfecto, entonces aquí vamos a solución. Solución. Muy bien, nosotros cuando tenemos
una pregunta de este tipo, lo que tenemos que hacer es recordarnos el modelo físico que relacionan a las variables que están en los ejes de la gráfica y a la incógnita, en este caso, la densidad del agua, ¿no? Y de ahí recordarnos, bueno, un modelo físico. Bueno, aquí nos están dando ya ese modelo, nos están dando una ayudita por ahí. Entonces, nosotros sabemos que el peso aparente, le voy a poner A nada más, es igual a el peso menos la densidad del líquido por G por VS. Ya está. Ahora, una vez que tienes el modelo, vamos a agrandar esta pregunta para que lo noten mejor, lo que no se nota bien. Ya está, ¿no? Tenemos ahí, una vez que tenemos el modelo, del modelo nosotros, sí, efectivamente, Cristian, VS es el volumen sumergido. Se ha multiplicado por la gravedad nada más eso. Y ahí se tuvo G por VS. Entonces, una vez que tienes el modelo, lo que tienes que fijarte es en el eje vertical, qué magnitud está, y del modelo lo despejas. Aquí ya en el modelo ya está despejado el peso aparente, eso es una ayuda para nosotros. ¿Okay? Luego haces que en el modelo ese peso aparente para nosotros en este problema esté en función de lo que está, de la magnitud que está en el eje horizontal, en este caso G por VS. Entonces, este G por VS, perfecto, está como un solo término. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Vemos aquí que esta gráfica tiene una tendencia lineal. Entonces, aquí decimos, en el eje Y en el eje vertical, en el eje Y de mi gráfica está el peso aparente. Entonces, aquí voy a poner el eje Y. En el eje Y de mi gráfica está el peso aparente. Y eso está en función de lo que está en el eje X. G por volumen sumergido. X es G por volumen sumergido. Ahora aquí le agregamos, para tener la ecuación de la recta, término independiente más la pendiente. Ya está. Aquí tenemos la ecuación general de la recta y aquí tenemos la ecuación del modelo físico que nos relaciona el peso aparente con G por VS. Continuando con la comparación, nosotros tendríamos que menos la densidad de líquido tendrá que ser igual a ¿qué? A la pendiente. Estamos comparando. Además, también podemos decir que este W es el término independiente de la ecuación. Pero a nosotros nos piden la densidad de líquido. Entonces vamos a decir menos la densidad de líquido es igual a la pendiente. Como yo quiero la densidad de líquido, eso va a ser igual a menos la pendiente. Y la pendiente está en la gráfica. Aquí, la pendiente es este valor numérico con todo y signo que está multiplicando al X. Entonces reemplazo. Esto va a ser igual a menos. En la gráfica nos dice que la pendiente es menos 996,52. De ahí obtenemos que la densidad de líquido
es igual a menos por menos se hace más 996,52. Ahora, esa densidad calculada de esa manera es una magnitud, es una medición indirecta. Por ser una medición también debe tener una cantidad correcta de cifras significativas. Como la densidad del líquido depende de la pendiente, entonces la cantidad de cifras significativas de esta densidad debe depender de la pendiente. Ahora, ¿cómo obtengo cuántas cifras significativas debería tener la pendiente? Eso depende de los valores numéricos con los que se hizo, de los datos con los que se hizo la gráfica. Pero nosotros no tenemos esos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos en los valores numéricos que están en los ejes. La menor cantidad de cifras significativas de estos valores numéricos en los ejes le corresponderá a la pendiente. Por lo tanto, para este problema, a la densidad de líquido. Aquí todos estos tienen 3 cifras significativas y aquí abajo todos estos tienen 3 cifras significativas. No se cuenta el 0. Por lo tanto, la pendiente tiene 3 cifras significativas. La densidad de líquido debe tener 3 cifras significativas. Sería 997, redondeado. Kilogramos sobre metro cúbico. Y listo. Ahí tenemos la densidad. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, chicos, señoritas? ¿Dudas, consultas respecto de eso? ¿Dudas, consultas? Muy bien. Ahora nos falta la incertidumbre, ¿no? Nos falta la incertidumbre. Para la incertidumbre, ¿qué vamos a tener? Nosotros sabemos que la densidad de líquido es igual a menos la pendiente, depende de la pendiente. Entonces, la incertidumbre de la densidad de líquido va a ser igual a ¿qué? Colocando ahí, utilizando la ecuación general o casi general, ¿no? General para física 1. Densidad, valor principal por valor absoluto del exponente de pendiente, 1. Entonces, aquí será incertidumbre de la pendiente entre la pendiente. ¿Y cómo calculamos la incertidumbre de la pendiente? Simplemente pendiente por 1 menos r cuadrado. Todo sobre pendiente. Y de ahí pendiente con pendiente se va, lo que nos quedaría la densidad de líquido, perdón, la incertidumbre de la densidad de líquido va a ser igual a la densidad de líquido por 1 menos r cuadrado. Y listo. Simplemente reemplazamos. Reemplazamos el valor de la densidad de líquido sin redondear. 996,52. Todo esto por 1 menos r cuadrado. En la gráfica está r cuadrado, fíjense aquí ya está r cuadrado, 0,9825. Ayúdenme a calcular eso, por favor, ¿cuánto sale? A ver, calculamos. Cristian dice 996, lo redondeó por las cifras. Es por los valores numéricos en los ejes, Cristian. Aquí tenemos todos estos valores tienen 3 cifras significativas y aquí en G por VS también. Todos tienen 3 cifras significativas. Si aquí hubiese habido uno que tenga 2, entonces se le coloca con 2 cifras significativas. La menor, siempre se considera la menor. ¿Cuánto sale eso? A ver, calculen.
Muy bien, Andy, gracias. Andy dice que sale 17,43. Perfecto. 17,4391. Ahora, ¿cómo se presenta la densidad final? La densidad final no tiene decimales. Aquí no debe tener decimales. Entonces eso quedaría como simplemente 17 kilogramos sobre metro cúbico. Presentamos densidad más o menos su incertidumbre. Igual, paréntesis, 997 más menos 17 kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Ahí tenemos el valor de la densidad. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos, señoritas? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consulta, alguna duda ahí, chicos, señoritas? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, el porcentaje de error. Nos piden el porcentaje de error. Como lo hemos hecho en física 1, ¿no? El porcentaje de error es igual al valor absoluto de la densidad de líquido de referencia menos la densidad de líquido experimental entre la densidad de líquido de referencia. Nosotros sabemos cuánto es. Bueno, ahí se multiplica por 100 y siempre ese resultado nos sale porcentual. ¿Ya? Hasta ahí. Le pongo en verdecito porque eso no se opera. Entonces ahí reemplazamos, ¿no? La densidad del agua nosotros sabemos que es 1000. Entonces sería nuestra densidad de referencia. La densidad obtenida sería 996,52. Ese sería el experimental. Todo sobre la densidad de referencia y se multiplica por 100. Hasta ahí va la operación, pero ojo que en la ecuación siempre va el porcentaje porque el resultado es porcentual. ¿Ok? Y ahí obtendríamos el porcentaje de error. A ver, ¿cuánto sale eso para terminar ahí? Sí, Cristian. La incertidumbre solamente es 17 porque el valor principal no tiene decimales. ¿Cuánto sale ese resultado? Solamente se opera hasta la multiplicación por 100. A ver, calculen ya para terminar con la sesión. Muy bien, sería 0,348, perfecto. 0,348%. Ahora, en el porcentaje de error, bueno, le podemos poner más, pero cuando nosotros hacemos el cálculo del porcentaje de error, en el laboratorio de física de la universidad, consideramos solamente como mucho un decimal, 0,3%. ¿Ya?
Ahí no se cuenta cifras significativas ni nada porque es un valor estadístico. Así es que a lo mucho se le pone un decimal. ¿Ok? Ahí tendríamos la solución de este ejercicio. ¿Alguna consulta, alguna duda, jóvenes, señoritas? Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias por asistir a la clase, que tengan un bonito fin de semana. Estudien bastante, por favor. Nos estamos comunicando conmigo en la clase de la próxima semana, del día martes. ¿Ya? Estudien bastante. Muchas gracias, profesora Fabiola. Buenas noches, jóvenes, señoritas.